Llegó incluso a rechazar una campaña anual con una marca de maquillaje que le pagaban 5 saber cuándo necesitaba un equipo nuevo que le llenara de ideas, que le posicionara en el siguiente escalón. Algo que grandes influencers que son a día de hoy, como María Pombo, como Dulceida, como Laura Escanes, ni se acercaban. Es verdad que a veces se puede pecar un poquito de meter cosas más a calzador con tal de generar dinero, que ya no es Lovely Pepa y que ya es Alexandra Pereira. Pero no había esta comunidad que tenía ella al principio. Entonces empieza a ver como dos Alexandras, ¿no? A los meses se da cuenta de que su verdadero mercado es el masterclass en todos los sentidos de lo que hay que hacer. Fue pionera cuando nadie hablaba de influencer marketing, lleva 15 años reinventándose, ha sido escritora, ha sido diseñadora, ha sido empresaria y a día de hoy se ha convertido en prácticamente una marca. Hoy hablamos de Alexandra Pereira, de su evolución, de su crecimiento, de toda la estrategia que le ha hecho llegar a donde está hoy, porque sí, no ha sido casualidad, ha sido una gran estrategia de marketing. Hablamos de sus errores y de toda la historia que hay detrás de lo que nosotros hemos visto. Así que arrancamos. Todo nace en 2009 cuando empieza su blog Lovely Pepa. En aquel momento apenas había otros 10 blogs en España, era algo muy novedoso y que apenas existía, y era un momento en el que tampoco existía nada de marketing, no existía ningún concepto, por supuesto no existía el concepto de influencer marketing. Lo que sí empezaba a aparecer era lo que llamamos ahora el marketing de contenidos orgánico, es decir, gente que tenía una pasión por alguna temática, escribía un blog sobre este tema y empezaba a crear una comunidad que también estaba interesada en este contenido. Esto ayudaba a estos perfiles que escribían estos blogs a tener pues cierta notoriedad en este campo. En el caso de Alexandra, ella enseñaba sus looks porque siempre ha sido una apasionada de la moda y a la vez acompañaba en el texto del blog tanto la descripción de esos looks como contaba un poco su vida. En aquel momento era estudiante, estaba estudiando Derecho y Económicas en Vigo y mezclaba un poco este contenido tanto de moda como un poco de su vida para crear esa comunidad y esa relación más cercana con sus lectoras. Alexandra tuvo un éxito muy fuerte desde el principio y esto es básicamente por dos motivos. El primer motivo por el que funcionó fue porque tenía una propuesta de valor basada en la accesibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tanto sus looks como lo que contaba era algo muy cercano. Por un lado, sus looks eran muy asequibles, por lo tanto todo el mundo podía acceder a ellos, todo el mundo podía inspirarse en ellos, y por otro lado sus textos contando su vida hacía que tuviera esa cercanía con sus lectores, que siempre hablamos que esto es el principio básico por el que nació el mundo del influencer marketing, por seguir a gente con la que te sentías identificada y que cuando recomendaba algo pues tú sentías como esa recomendación de una amiga que también te podía encajar a ti. El segundo motivo por el que funcionó tan bien este blog fue porque es verdad que en aquel momento había muy poca saturación, es decir, en toda España había unos 10 blogs creo que eran, o sea, había muy poca gente haciendo esto y cualquier persona que tuviera un mínimo de interés pues en la moda, en leer, en conocer algo más aparte de lo que podía ver en revistas, pues evidentemente iba a acabar dando con el perfil de Alexandra, algo que a día de hoy es muchísimo más complicado de conseguir. De hecho, apenas un año después de su lanzamiento, Alexandra empieza a recibir propuestas de marcas pequeñas y medianas para que le enviaran ropa a cambio de que ella lo enseñara en su blog. Es decir, podemos estar aquí hablando del comienzo del influencer marketing en España. Alexandra, por supuesto, aprovecha esta oportunidad, empieza a hacer estas colaboraciones con marcas para empezar a posicionarse y de hecho se posiciona rápidamente entre las 3 blogueras de moda más líderes de España. Estaba a la par Gala González y Dulceida. Como resumen de esta etapa podemos decir que comienza a monetizar de forma un poquito más estructurada todo lo que le empieza a llegar por este blog que ya tiene, tanto publicidad en el blog como artículos patrocinados, como los banners, etc. Y empieza a moverse, empieza a participar en eventos de moda, empieza a tener relación con prensa, a trabajar con marcas y algo fundamental que marcaría para siempre la carrera de Alexandra Pereira es que empieza a asistir a las Fashion Weeks de los diferentes países. Esto le ayuda muchísimo a posicionarse y es algo que ha hecho que se diferencie y que dé un paso adelante frente al resto de influencers de España. A mitades del 2012 más o menos continúa con este proceso de profesionalizar esta profesión que ella misma estaba un poco arrancando y empieza a trabajar con una representante. De hecho es una representante que a día de hoy tiene su propia agencia de representantes, es María Cordero, que fue quien le acompañó en estos primeros años donde empezaban un poco a ver cómo gestionar con marcas, a hacerse valer, a enseñar que lo que ella hacía era un trabajo y que tenía que estar remunerado. Fue un poco quien empezó a poner las primeras piedras, por así decirlo, de lo que más tarde sería pues el influencer marketing como conocemos hoy en día. Juntas empiezan a trabajar un poco en esto y empiezan pues a definir cómo hacer contratos con marcas, cómo definir sus fees, cómo reportar estos resultados, también un poco pidiendo profesionalizarlo por parte de las marcas y también siendo ellas las propias que profesionalizan la parte del influencer y de todo lo que tenía que repercutir a la marca como un cliente más. También en 2013 es cuando empieza a popularizarse Instagram y Alexandra Pereira es uno de los primeros perfiles que empieza a publicar por allí y creo que algo clave en
en su evolución siempre ha sido el saber trasladar su audiencia y ir moviéndola a los diferentes canales que más repercusión van a tener en el futuro y que más desarrollo van a tener en el futuro. También en 2013 gana el premio al blog más influyente a nivel internacional, lo cual es una auténtica barbaridad, que se entregó en la Fashion Week de Nueva York, y en esos momentos era uno de los 30 blogs más seguidos de todo el mundo. O sea, Alexandra Pereira dando este primer paso que dio de crear un blog cuando apenas existía y de mantener esa consistencia cuando no sabía muy bien si eso iba a tener futuro, si eso iba a ser una profesión o qué iba a pasar con eso. El trabajo que hizo de mantenerse ahí y de ella misma ser la que profesionalizara todo este sector fue lo que le impulsó para ser una de las pioneras, y que cuando apenas había gente en este sector que se moviera, ella ya era tanto nacional como internacionalmente súper reconocida. Y esto ha sido una de las claves fundamentales de Alexandra Pereira, haber sido las primeras y haberse mantenido. También este año publica su primer libro, que se llama El mundo de Lovely Pepa, donde cuenta un poco más tanto su vida personal como un poco los comienzos de todo lo que ha ido construyendo, cómo trabajaba, cómo era su día a día. Y es verdad que esto ahora estamos muy saturados de ver libros de todo el mundo, y ahora es algo muy normal que la gente pues quiera sacar un libro de la temática que sea, hablando de ellos, hablando de su trabajo, etcétera. Pero hay que pensar que en aquel momento era muy raro tener un libro, pensar que apenas había gente conocida digitalmente, que la gente que tenía libros era o bien escritores o bien gente pues que salía en la televisión, gente que llevaba muchos años siendo muy reconocida, pero realmente que hubiera alguien digital que de repente tuviera un libro fue realmente un boom que en aquel momento no estaba nada visto. Finales de 2013 y principios de 2014 empieza ya a ver cómo podía crecer, empieza a ver que tenía que seguir rodando porque tenía que seguir haciendo más grande esta bola que ya había conseguido, que al final era el primer paso de muchos de los que tenía que dar. Entonces empiezan a trabajar en internacionalizar su perfil. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, el primer paso fue internacionalizar su blog. Empieza a escribir el blog en inglés, es una de las pocas, si no la única en España que lo hace, y también empieza a tener pues más cuidado con el tono, con la calidad de las imágenes, con un poco lo que aportaba. Empezó a hacer una línea un poco más editorial, un poco más de revista, sin perder esa cercanía de contar su vida, pero sí dándose cuenta que aquello era un medio de comunicación. Internacionalizar el blog y empezar a escribir este blog en inglés le permite empezar a ir a los desfiles de las Fashion Weeks. Es verdad que Alexandra Pereira ya había ido a estos desfiles, ya era asidua, ya no era la primera vez que iba, pero es verdad que en este momento las marcas empiezan a verle de otra forma, empiezan a verlo como algo mucho más profesional, empiezan a entender que aquí hay un trabajo. Entonces es verdad que empiezan a tener más interés porque ella vaya, porque vista su ropa, porque suba fotos, porque comparta lo que ha visto en el desfile. Entonces ya no solamente va como una persona a la que le han hecho un favor por invitarla, sino que es un poco más al revés, sino que las marcas son las que necesitan el favor de que ella vaya a estas Fashion Week. Y evidentemente una vez que entras ya en esa rueda le fue muchísimo más fácil que se le abrieran puertas para empezar a colaborar con marcas internacionales de lujo. Pues en esa época empezó a colaborar ya con Louis Vuitton, con Dior, con Carolina Herrera, empezó ya a hacer campañas con ellos y a ser ese perfil español de lujo que en aquel momento no existía otra persona igual. De hecho, en aquel momento en España había muy pocos perfiles, empezaban a aparecer algunos, pero todavía no había la masificación que hay ahora, y entonces cada perfil representaba, por así decirlo, como un grupo. Por ejemplo, estaba Dulceida, que en el momento era Barcelona, la noche, la fiesta, súper cañera. Estaba, por ejemplo, Paula Echevarría, que era como aquella actriz española que internacionalmente hacía campañas. Estaba Paula Ordovás, que era un perfil súper deportista, que también hablaba algo de moda, pero también hacía mucha esa parte de deporte. Estaba Pelayo Díaz, que al final era como ese perfil de hombre de moda, que tampoco existía otro igual en España. Entonces, cada uno tenía como su rol y al final cada uno representaba a una comunidad o a un grupo. Y Alexandra Pereira supo muy bien ver esta oportunidad y se posicionó como el perfil de España del lujo. Es verdad que probablemente ella no se sentara un día y dijera quiero internacionalizarme, pero al final todas esas decisiones que fue tomando reflejan una estrategia de querer reposicionar su marca y querer que sea una marca internacional, que no hubiera límites por su parte, que su contenido fuera en inglés, que tuviera contacto con marcas, que hiciera grandes campañas ya, y al final que una cosa llamara a la otra. Y de hecho lo consiguió, y en estos años podemos ver cómo fueron las marcas las que la empiezan a valorar como un perfil totalmente diferente, un perfil de lujo internacional. Y ella siempre tuvo muy claro hacia qué marcas tenía que acercarse,
qué tenía que rechazar, qué tenía que coger, qué tenía que hacer esfuerzos por hacer una campaña pues por la que igual no le pagaban tanto o por la que igual incluso podían perder dinero si tenía que hacer un viaje, pero sabía cuál era el camino futuro que ella quería tomar. Entonces sabía perfectamente lo que tenía que hacer y dónde quería estar en los próximos años. De hecho, esto es una estrategia que se utiliza muchísimo en marketing, que se conoce como posicionamiento por asociación. Y esto quiere decir que cuando tú te vinculas o te relacionas con una marca de alto valor, como por ejemplo puede ser pues, Dior, Chanel, Louis Vuitton, cualquiera de estas marcas, tu propia marca personal también se acaba vinculando a esta marca comercial y se revaloriza tu perfil. Es decir, cuando alguien ve que tú estás colaborando con Dior, pues ya instintivamente te está relacionando con lujo, con internacional, con alto valor, con campañas grandes, con un gran presupuesto. Y esto es algo que hablamos muchísimo, que siempre lo comentamos. Para todas las que me preguntáis de, oye, quiero empezar en este mundo de influencer marketing, pero no sé cómo hacerlo, lo que yo siempre os digo es, hay que rechazar mucho si tienes claro hacia dónde quieres ir. Si tú tienes claro que tú vales para hacer un contenido de lujo, que te gusta, que quieres estar ahí posicionado en unos años, tienes que tener muy claro que hoy tienes que rechazar muchas cosas que no te van a llevar a ese camino. Es una cosa muy complicada, pero es una cosa que hay que hacer con vistas al futuro, no pensando en la recompensa económica que te va a dar hoy, no pensando en es que me ha dado una marca y si no la cojo hoy igual no me vuelvo a llamar ninguna más, sino pensando en me voy a hacer valer, voy a hacer contenido de valor, voy a saber moverme, voy a saber por dónde moverme y entonces acabará llegando esas marcas que yo quiero atraer. De hecho, Alexandra Pereira en alguna entrevista ha reconocido que ella llegó incluso a rechazar una campaña anual con una marca de maquillaje que le pagaban 50.000 euros. O sea, no sé si sois conscientes de lo que son 50.000 euros ahora, que ya es una campaña bastante potente, pero es que 50.000 euros en aquel momento era algo totalmente fuera de lógica. Pero al final ella siempre ha tenido muy claro hacia dónde quería ir, siempre ha tenido como un instinto muy bueno de saber dónde quería estar y con quién tenía que posicionarse, con quién tenía que juntarse. Entonces, creo que estos gestos que ha ido haciendo a lo largo de todos estos años, cuando en aquel momento no sabía muy bien hacia dónde iba a ir esto, y oye, pues habrá mucha gente que hubiera querido coger esos 50.000 euros y se los asegura por lo que puede pasar en el futuro, el hecho de no tener esa necesidad de coger eso y de seguir en su camino y seguir con el objetivo claro y seguir sabiendo dónde tenía que estar y cuándo tenía que estar, creo que ha sido una también de los pilares fundamentales por los que ha acabado donde está. De hecho, contra todo pronóstico, la gente que trabajamos en marketing lo sabemos mejor, las marcas de lujo son las marcas que menos pagan para campañas del día a día y son las que más se refugian en una campaña de oye, te mando el producto y da gracias que te estoy mandando el producto. Marcas grandes que pues tienen maquillaje, que tienen bolsas, que tienen ropa, es como que cuando te mandan algo, da gracias que te he mandado el producto y que lo puedes tener sin comprar y sin gastar el dinero que cuesta el producto. Entonces es verdad que la gente que empieza en el sector de lujo puede parecer al principio un poco más arriesgado hacer esa apuesta porque al final nadie te asegura que vayas a tener un dinero. Al final tú, porque te manden un pintalabios, no comes con ese pintalabios. Entonces al final lo que tienes que trabajar precisamente es en esto, en esta asociación de que vean que colaboras con marcas de lujo para que otras marcas que si quieran hacer una campaña o si quieran invertir en ti, lo hagan. En 2015, después de varios años con esta anterior representante, que es verdad que le dio el primer empujón para que fuera más conocida, sobre todo en el mundo internacional, para que pudiera empezar a relacionarse con grandes marcas, que ya tuviera un nombre y que la gente, pues cuando decías Lovely Pepa, ya supiera quién era, es verdad que necesitaba dar un salto más. También es algo que ha hecho muy bien Alexandra a lo largo de estos años, que ha sido saber cuándo soltar algo y saber cuándo necesitaba un equipo nuevo que le llenara de ideas, que le posicionara en el siguiente escalón que ella quería y que tenía claro que quería llegar a él. Entonces en 2015 cambia de representante y la empieza a representar Dacil Romera, que también es otra representante que ahora mismo tiene otra agencia de representación. Y lo que le ayuda a hacer Dacil desde el punto de vista de marketing, le ayuda a dar ese pequeño salto, que es muy pequeño pero al final es muy importante, que era convertirse en un perfil un poquito más sofisticado, un poquito más elegante y a la par actualizarse con lo que se estaba haciendo en ese momento en marketing. Al final Alexandra Pereira empezó en un momento y en esos años fue un absoluto movimiento de marketing. Empezó cuando había blogs, cuando apenas existía YouTube, cuando Instagram no existía y luego apareció pero poca gente sabía cómo utilizarlo o no se veía como una herramienta.
Y en estos 3-4 años de Alexandra Pereira, de principio de su carrera, de repente Instagram explotó, de repente YouTube explotó, de repente empezó a haber mucha más comunidad, empezó a haber mucha más influencia. Y entonces Alexandra aquí tenía como que asegurarse de que iba a estar actualizada, de que iba a saber cómo manejar esa audiencia, cómo mover y transicionar la audiencia más lectora que venía de su blog a una audiencia un poco más visual que empezaba a aparecer en Instagram. Y siempre sin perder este toque sofisticado y elegante que había ido ganando a lo largo de todos estos años y que no podía permitirse perder por empezar a hacer otro contenido que igual no estuviera tan en su línea. Al final, hacer un contenido escrito te da para contar mucho más, para que te conozcan mucho más, para que puedas narrar mucho mejor lo que tú quieres contar, y al pasar a Instagram todo se vuelve mucho más visual. Entonces es verdad que necesitas trabajar mucho más la estética, las fotos, la calidad. Entonces es en este año cuando Alexandra apuesta totalmente por Instagram como plataforma base para su contenido. Sigue activo su blog, pero es verdad que ya no es su prioridad para nada, porque es verdad que tampoco la gente lo consumía como lo consumía al principio. Entonces lo que empieza a hacer es adaptar el contenido que ella hacía en el blog a Instagram. Empieza por un contenido mucho más visual, con un toque mucho más aspiracional también, mucho más cuidado, con ese toque que hablamos un poco más sofisticado. Y también se da cuenta de que es el momento de expandirse un poquito más. Ella se había enfocado mucho en el sector moda, en ser referente para las grandes modas como perfil español. Esto más o menos ya lo había conseguido, ya estaba trabajando en ello, pero con esta apertura del mundo digital y de que las redes empezaran a ser un poco de todos y que las marcas empezaran a invertir más en influencers, se dio cuenta de que tenía que abrir un poquito más su perfil y ser un perfil de lujo en más aspectos. Por ejemplo, empieza a hacer muchísimos viajes, empieza a posicionarse también como un perfil más lifestyle que te cuenta sus viajes, por supuesto siempre de lujo, siempre en los mejores hoteles, siempre colaborando con las compañías aéreas más punteras del momento, siempre en los mejores resorts, siempre con los viajes mejor organizados. Y empieza a posicionarse también pues de esta manera, ¿no? De que todas las marcas que son de lujo, sea cual sea su nicho, ella podía acceder a ellas, o sea, a abrir mercado, porque se da cuenta de que es el momento de expansión, es el momento de posicionarse y de que nadie se le adelante como pues, un perfil viajero de lujo, por ejemplo, ¿no? Que ella siga abarcando ese nicho que había conseguido desde el principio. De nuevo, vuelve a ser pionera en darse cuenta de lo que está pasando, darse cuenta de que Instagram va a ser una empresa, al final va a ser un modelo de expansión, un modelo de negocio, un modelo de hacer dinero, y es rápida en tomar las riendas y en empezar a viajar, empezar a compartir, empezar a hablar con hoteles y empezar a ser también este perfil reconocido. Con todo este cambio que ha hecho, con toda esta importancia que le ha dado al mundo digital, a Instagram, empieza a crecer rápidamente y de hecho a final de año está a punto de llegar al 1 millón de seguidores. Para que os hagáis una idea de lo que era tener 1 millón de seguidores en 2015-2016, María Pombo, que a día de hoy es una de las influencers más reconocidas, llegó al 1 millón de seguidores en 2019, es decir, 3-4 años más tarde que ella. Dulceida creo que llegó en 2016-2017, o sea, un año más tarde que ella. Para que os deis cuenta de que 1 millón de seguidores en aquel momento era algo espectacular, algo que muy poca gente tenía y algo que grandes influencers que son a día de hoy como María Pombo, como Dulceida, como Laura Escanes ni se acercaban en aquel momento. También en este año, en 2015, conoce a, que es ahora su actual marido, Gassam, que él había estudiado comercio y marketing, es una persona súper internacional, sabe no sé cuántos idiomas, estudió en Canadá, es del Líbano, se ha movido muchísimo y yo creo que también ayudó a Alexandra en estos años a darse cuenta de lo que realmente era el lujo, a darse cuenta de lo que realmente era una marca internacional, a saber cómo trabajar y a saber cómo funciona pues Alexandra como una marca, más allá de ser un perfil. De hecho, en septiembre de 2016, o sea, 1 año y medio después de haber empezado con su representante, la deja de trabajar con ella y Gassam, su marido, empieza a ser su manager. De esta forma se asegura que Gassam le puede ayudar completamente en convertirse en esa marca aspiracional premium, que le puede ayudar a crear este desarrollo como una marca internacional. Y también creo que aquí es importante porque al final trabajar con una persona cercana a ti puede tener muchos contras, pero creo que en su caso también le ayudó a que no importara tanto el dinero que generaba, sino el objetivo final. Creo que sabéis que un representante se lleva un porcentaje de lo que tú generas, entonces es muy normal que un representante quiera cerrar cosas, quiera cerrar tratos y quiera moverse por el dinero, porque al final se va a llevar normalmente un 20% de lo que el influencer genere. Entonces
Es verdad que a veces se puede pecar un poquito de meter cosas más a calzador con tal de generar dinero. Y cuando tú metes a alguien de tu plena confianza, de tu familia, a gestionar esto, el dinero pasa a un segundo plano. Es verdad que es importante porque al final estás creando una marca, estás creando una persona y tienes que, pues, que alimentar a ese equipo, ¿no? Pero no es lo principal. Entonces creo que aquí también fue un cambio muy importante para por fin conseguir dar ese toque súper aspiracional y súper de lujo, sin importar tanto el retorno que te fuera a dar en ese momento, sino más a largo plazo. Aquí, si vemos pues todo lo que estaba compartiendo, podemos ver una estrategia como de elevación de estatus, por así decirlo. Su contenido pasa de ser inspirador, como podía ser al principio, y pasa a ser casi inalcanzable. O sea, empieza a hacer ya unos looks que ya no son los looks que tú te podrías comprar al principio. Empieza a hacer unos viajes o a ir a ciertos hoteles, ciertos resorts, que es difícil acceder a ellos, y empieza a mostrar esta parte inalcanzable, que también le trajo un punto negativo, y es que empezó a crear, bueno, una serie de envidias, comentarios, de críticas que más de una vez ella ha comentado pues que le afectaron bastante porque ya eran un poco más a nivel personal, y creo que fue un poco el precio que tuvo que pagar por posicionarse donde ella quería posicionarse. Y como efecto, sumado a esto que ya hemos comentado de, bueno, algunas críticas que para mí tampoco tiene mucho sentido, sí le empieza a pasar que crece en seguidores, pero su engagement no crece como crece su audiencia. Es decir, a la gente le interesaba su vida, le interesaba lo que compartía, quería verlo, era conocida, pero no había esta comunidad que tenía ella al principio. Y creo que esto fue la primera vez que tuvo un poco más de riesgo de perder lo que había construido, porque es verdad que era una personalidad conocida, pero al final no dejaba de ser una influencer, y una influencer tiene que tener comunidad, tiene que parecer cercana, tiene que poder ser también un poco inspiradora. Por mucho que te conviertas en inalcanzable, tienes que tener una parte de tú también puedes conseguirlo, tú también puedes llegar a este punto. Entonces creo que esto fue como uno de los primeros momentos en los que más pudo peligrar el futuro y el crecimiento que ella estaba teniendo. Es verdad que esto, por supuesto, le permitía pues trabajar con marcas grandes, empezar a cerrar campañas de las que sí que pudiera tener una retribución con un mayor presupuesto como tienen esas marcas, y posicionarse como un referente y como ese perfil que llevaba tiempo trabajando de el perfil de lujo en España es Alexandra Pereira. Pero es verdad que reaccionan rápido, pronto y muy bien a esta bajada de engagement, a este peligro que tenía su perfil, y lo que hacen es tomarse mucho más en serio YouTube. Había abierto su canal hacía tiempo, había compartido algún vídeo, pero no había sido nada estratégico, no había sido nada pensado, no había una continuidad en sus vídeos, por así decirlo, y este año es el año que se lo toma en serio y que empieza a trabajar de verdad YouTube. ¿Qué le permite YouTube? Bueno, pues le permite volver a trabajar esa cercanía que tenía en el blog anteriormente, le permite volver a crear como esa cercanía, esa conversación con sus seguidores. Por un lado tiene su marca de Instagram cuidada al detalle, que incluso puede parecer un poco más distante, pero que le permite tener ese perfil que ella quería mostrar al mundo y a las marcas. Pero por otro lado consigue tener como este pequeño huequito dentro de su vida en el que pues la gente más interesada por ella, por su perfil, por charlar con ella, por conocerla, también pudiera saber un poquito más de ella, ¿no? Pues desde su vida, su armario, cómo era su oficina, cómo trabajaba, cómo era su día a día, cómo era su hermana, cómo era su marido. Al final empieza a contar un poquito más de su vida, y esto hace que esa gente que necesita un poco más de esa cercanía pues tuviera como esa parcelita en la que ella pues fuera subiendo vídeos y fuera creando de nuevo esta comunidad que fue por la que realmente había empezado en su blog y por la que se hizo conocida al principio. Y de hecho es algo que ha mantenido desde 2016 hasta el día de hoy, que lo sigue haciendo, sigue creando vídeos en YouTube, sigue con esa comunidad, sigue con esa familia youtuberil que ella llama, porque sabe la necesidad que tiene un perfil como el suyo, que puede parecer pues tan altivo, tan distante, de transmitir esta cercanía en el día a día y de mostrarse no como una persona altiva que trabaja con Dior y que va a los mejores desfiles de moda, sino también como una persona que te graba un vídeo en su casa desmaquillándose con una diadema puesta en la cabeza y que no tiene ningún problema en que la veas así y en contarte pues su día a día, su vida y su parcela que quiere compartir. En 2017-2018 se nota perfectamente que Ghassan
Gasam empieza a ayudarle, sube muchísimo la calidad de su contenido, o sea, solamente tenemos que comparar su feed de Instagram de hace 2 años, 2015, 2016, y el que empieza a subir ahora, o sea, se nota muchísimo la elegancia, los detalles, los looks mucho más pensados, más trabajados. También ella evidentemente iba aprendiendo de la moda, iba viendo muchísimo más y se considera como una absoluta embajadora recurrente en las grandes firmas, y de hecho este año tal es su exposición, su crecimiento y tal es la imagen de referente que consigue crear, que desfila para Dolce & Gabbana en la Fashion Week de Milán. O sea, imaginaros una persona que hacía 5 o 6 años estaba en su casa de Vigo escribiendo en un blog y pensando en ir a una Fashion Week, y de repente verte desfilando. Esto para mí mostró cómo realmente consiguió absolutamente todos sus objetivos: el ser referente, el ser tenida en cuenta, el ser el perfil español de lujo, de moda, que va a las Fashion Weeks, y que no solamente va, sino que la marca tiene tan en cuenta como para que desfile para ellos. O sea, para mí me parece como el culmen perfecto a tantos años y a una trayectoria tan pensada y tan trabajada. Es verdad que en este plano laboral le estaba yendo estupendamente bien, y en 2017 también se lanza a sacar su colección de ropa, que es Lovely Pepa Collection. En España en aquel momento no era tan normal que alguien con un perfil digital sacara o abriera una marca, una empresa. Es verdad que ahora estamos pues súper acostumbrados a ver a un montón de influencers con un montón de marcas que luego van bien, van mal, vamos viendo, pero en aquel momento era algo como súper pionero. Aquí sí que creo que también pues la mano de Gasam de dedicarse al comercio, a marketing y tal, pues también le abrió un poco las miras a poder hacer esto. Es verdad que como idea es una idea maravillosa, o sea, creo que era algo totalmente nuevo, y es de lógica pensar que si tú tienes una comunidad que es fiel a ti, pues que tú saques una colección o una marca de ropa o de cualquier cosa, pues que esa gente la vaya a comprar. El problema fundamental que yo encuentro aquí, que me parece que fue como el mayor error que pudo tener, es que Alessandra llevaba tiempo ya trabajando en ser una marca aspiracional, casi inalcanzable, como comentamos, y al final crear esta marca para tus seguidores, que evidentemente no tienen tu nivel de vida ni tu poder adquisitivo, pues necesitabas volver a ser un poco ese perfil influenciador que hacía tiempo que había dejado. Entonces, en este momento empieza a haber como dos Alexandras, ¿no? La Alexandra que te sube una foto vestida de Chanel hasta arriba en una localización increíble con todo lujo de detalles, y la que te tienen que enseñar una camiseta que ha sacado su colección, evidentemente pues es peor calidad, no tiene tanta relación con la Alexandra de ese momento. Entonces fue una marca que intentó que se acercara a su audiencia, pero que ya no pegaba con el perfil que intentaba dar a conocer. De hecho, si vemos su perfil de Instagram, se nota perfectamente las fotos que son de su colección y fotos que sube ella como para dar a conocer su ropa, y las fotos que son pues de editorial casi, ¿no? Hay como mucha diferencia, y eso como dos Alexandras que no terminan de encajar. Por supuesto, además de esto, lo que siempre comentamos cuando hablamos de otros análisis de otras marcas de influencers, creo que es un gran error pensar que porque tú tengas una comunidad y porque tú colabores con una marca y des resultados a esa marca, si tú creas una marca similar va a tener también esos resultados. Al final a veces se nos olvida que detrás de esa marca que tiene éxito una influencer, no solamente está la comunicación que hace el influencer, sino está pues toda la parte de desarrollo de producto, de diseño, de comercialización, de página web, de creación de contenido, de newsletter. Al final hay un mundo y hay un departamento enorme de marketing detrás de una marca, ayudando a que evidentemente la punta del iceberg, que es que la influencer lo saque, funcione, pero debajo hay mucha gente empujando para que eso tenga un efecto, y para que cuando una influencer te mencione, tú vayas a un Instagram, que ese Instagram esté cuidado, que te lleve a una web, que esa web también esté bien, que haya un proceso optimizado de conversión. O sea, al final hay mucha gente pensando para que eso al final dé resultado de la venta por una influencer. Al final el influencer es el altavoz, pero no es todo lo que hay debajo. Entonces, siempre lo digo cuando analizamos marcas de influencers, creo que es uno de los mayores problemas que tienen, y que se lanzan a crear una marca pensando que evidentemente si tienen buen resultado por una marca externa lo van a tener para la suya propia, pero se les olvida pensar todo lo que hay detrás. Y creo que esto es otro caso de que al final, bueno, no sé exactamente qué equipo había detrás de Lovely Pepa Collection, me imagino que no sea un equipo tampoco muy muy grande, y también creo que esto fue uno de los mayores errores que pudo tener. Sumado a esto, también creo que este año fue un año de muchos cambios, de intentar colocarse, de intentar ver por dónde podía expandir pues su marca y su presencia.
competencia. Entonces, sumado a esta parte de crear su propia marca, también apuesta todo al mercado internacional, al mercado de habla inglesa, para un poco reforzar esta imagen que ella quería tener de influencer global. Entonces empieza a pasar todos sus contenidos a inglés, empieza a postear en inglés en Instagram, YouTube empieza a hacer los vídeos en inglés también. Es verdad que mete subtítulos, pero al final son hablados en inglés. Su web también pasa a estar en inglés, y empieza como a intentar posicionarse en el mercado más anglosajón. Intenta, y digo intenta porque es verdad que pronto, a los meses, se da cuenta de que su verdadero mercado es el hispanohablante. La gente que realmente le tiene como ese cariño y le hace un poco de caso es la gente hispanohablante, la que lleva con ella mucho tiempo. Puedes hacer contenido en inglés y sí que habrá gente que te vea, pero ahí es verdad que también te metes en un mundo mucho más competitivo, donde ya no eres tan referente, sino que pasas a ser una más. Al final, Alexandra Pereira en España, me atrevería a decir que no tiene competencia, no hay otro perfil que se le acerque y que pueda ser como competitivo, pero a nivel internacional sí que hay mucha gente que es como Alexandra Pereira o incluso mejor. Entonces ahí yo creo que se dio cuenta de que era muy relevante en España si se mantenía en España y trataba de crecer el mercado español y de llegar a más gente hispanohablante. Sin embargo, si intentaba salir al mercado internacional iba a necesitar mucho más esfuerzos y probablemente no llegaría a tener resultados tan buenos como los que estaba teniendo ahora. Entonces, bueno, fue una cosa de unos meses. A los creo que 4 o 5 meses ya en YouTube empezó a hacer vídeos mixtos y luego pasó a ser completamente en español. Es verdad que, por ejemplo, a día de hoy mantiene el inglés en Instagram y hay veces que hace stories, pero a la vez que lo hace en inglés, lo hace el siguiente diciendo lo mismo en español, o si los escribe hay 2 columnas, unas en español y otras en inglés. Entonces sí que creo que sabe que hay mucha gente a la que puede llegar hablando en inglés, pero que no puede descuidar bajo ningún concepto el mercado hispanohablante. En 2019 empieza algo que es muy importante y que también da para hablar mucho, y es que empieza a desvincular su identidad personal como Alexandra de la marca Lovely Pepa. Creo que quizás también tuvo algo que ver con que Lovely Pepa, el blog ella casi no lo usaba, la marca de ropa no iba muy bien, entonces sí que se dio cuenta de que era momento como de personalizar aún más y de desvincularse un poquito de Lovely Pepa. Empieza a firmar todo como Alexandra Pereira, en su web y su perfil ya aparece Alexandra Pereira y deja de ser Lovely Pepa, y de hecho a mediados de año ya anuncia que lo deja de utilizar por completo, que ya no es Lovely Pepa y que ya es Alexandra Pereira. La web también, pues el dominio ya pasa a ser alexandrapereira.com, y bueno, intenta por todos los medios ser reconocida como Alexandra Pereira ya por su nombre, como ya persona y personaje. Si me preguntáis por qué creo que ha hecho esto, bueno, pues yo creo que fue para intentar profesionalizar aún más su imagen y que ya no se le viera tanto como un perfil pues amateur, por así decirlo, que era algo muy de al principio de Instagram, que todo el mundo tenía como su name que era diferente, y es una tendencia que termina, que se acabó, que ya no tiene mucho sentido, y yo creo que bueno, de nuevo Alexandra sabe cuando tiene que actuar, sumado a que por supuesto ya no es solamente una escritora de blog, ya no es solamente una creadora de contenido, sino que ya es como una figura pública que tiene una imagen, que colabora con grandes marcas y que colabora ella ya a nivel personal, no solamente porque vaya a hacer un contenido, sino porque las marcas quieren que Alexandra Pereira esté ahí con ellas. En los siguientes años, a partir de 2020 hasta 2022 más o menos, ella tiene 2 principales retos. Por un lado, por supuesto, la pandemia, para una persona que estaba todo el rato viajando, que estaba todo el rato colaborando con empresas internacionales, que estaba yendo a shootings, haciendo campañas, yendo a viajes, a hoteles, usando aviones, pues claro, evidentemente su modelo de negocio y de comunicación se ve en peligro, y seguido de esto fue aquí donde hubo un gran boom de una nueva generación de creadores de contenido, de tiktokers, de influencers. Hubo muchísima gente que en 2019-2020 empezó a aparecer, y entonces ella también tuvo esa necesidad como de reinventarse y mantenerse relevante dentro de lo que ella había conseguido. Por un lado, para el tema de la pandemia, ella transforma su contenido. Es verdad que es un contenido pues más casero, algo más soso, pero siento que le ayudó a volver a mostrar un poco esa parte cercana, empezar a mostrarse como un perfil pues que al final también estaba siendo afectado por esto, que tampoco podía hacer mucho más, y entonces empezó a compartir pues mucho más pues su rutina, su skincare, su hogar, cómo era pues su día a día en casa. Creo que eso también le vino bien a la hora de rebajar un poco este perfil que hablamos siempre que tiene ella, muy sofisticado y quizás a veces demasiado lejano. Pues creo que esta época también le ayudó a mantenerse más cercana, y también esto, no sé si consciente o inconscientemente, pero haber sido un perfil
perfil que se ha mantenido así como tan estable, tan tranquilo, haciendo un contenido tan blanco en estos momentos, es algo que interesaba mucho a las marcas en la pandemia. Al final, en momentos que son socialmente muy sensibles, siempre hemos visto influencers que en medio de la pandemia se fueron a una fiesta y les pillaron o que hicieron cosas que no deberían haber hecho. Las marcas buscan perfiles muy blancos que sepan que no les van a dar problemas a nivel de reputación y de crisis, por así decirlo. Entonces, al final, un influencer como Alexandra Pereira es lo que se llama como brand safe, o sea, como seguridad para la marca, de que no os va a dar problemas, de que le puedes mandar producto, lo va a enseñar, sabes que no se va a meter ningún problema y te va a seguir dando como esa visibilidad y ese movimiento de marca, pero sin que haya alertas por todos lados. También este tiempo le sirve para darse cuenta de pues esta oleada nueva de creadores de contenido que estaban apareciendo, de otros muchos que estaban creciendo muchísimo, pues María Poma acaba de llegar al 1.000.000 de seguidores, Laura Escano estaba pisando fuerte, Rocío Sorno, Dulceida seguía creciendo, al final se dio cuenta de que, oye, la competencia seguía reinventándose y seguía creciendo y seguía haciendo cosas, y fue a finales de 2020 cuando nos comunican que se mudan a París, y creo que esto, y luego ella más o menos lo ha dejado caer, que esto fue sobre todo una decisión más profesional que personal, porque es verdad que a nivel profesional le podía aportar muchísimo, podía hacer pues esto que hablamos, ¿no? Como de reinventarse, mantenerse relevante, diferenciarse del resto, de nuevo seguir siendo como ese perfil internacional de lujo que estaba donde las marcas estaban. Creo que aunque a nivel personal también pues imagino que tendría sus implicaciones, creo que también fue algo muy estratégico pensado para eso, para mantenerse relevante y diferenciarse del resto sin ningún tipo de duda. Y de hecho este momento de reinventarse, hacerse diferente, a la par de venir de una época de mostrarse mucho más cercana de su canal de YouTube, etcétera, le hace tener uno de los mayores picos de crecimiento en su Instagram y llega rápidamente a los 2 millones de seguidores. Es un momento de mucho movimiento en redes sociales, de mucho creador de contenido nuevo, de muchas colaboraciones, como el momento de oro del influencer marketing, que ella lo supo aprovechar y supo, pues de nuevo, diferenciarse y mantenerse. También creo que aquí fue un aprendizaje que tuvo, se muestra mucho más humana, mantiene ese toque aspiracional pues en sus fotos, en su vida. Al final pues tenía un pisazo increíble en París, seguía con sus looks con marcas increíbles, pero sigue mostrándose más cercana, continúa con YouTube, que también le ayuda mucho en ese sentido, y empieza a explotar algo que en marketing se conoce como quiet luxury, que es pues una tendencia de lujo a la que de nuevo vuelva a llegar a tiempo para ser de las pioneras, en las que se consume lujo pero de una manera muy discreta. No hay grandes logos, no hay grandes marcas que se vean, simplemente se nota esa elegancia, la sobriedad, pero como esta discreción elegante que tú ves una foto y aunque no veas ni una sola marca o no la reconozcas, tú dices, eso vale dinero. Pues al final eso es una tendencia que en ese momento explota. Al principio, en 2012, 2014, sí que era todo como mucho logo, que se viera mucho la marca y tal, y ahora pasa más como a este lujo más tranquilo que le ayuda de nuevo a posicionarse como alguien más cercano, porque tú ya no ves un logo, entonces tu subconsciente ya no dice de repente, uff, cuánto dinero tiene esta y cómo lo presume, sino es como, viste bien. Y cuando indagas, cuando te enteras que eso vale dinero, ¿no? Y de hecho, yo creo que las grandes claves de Alexandra Pereira en estos últimos años es que mantiene una distancia saludable con la audiencia, es decir, no sobrecomparte para mantener como ese estatus que ella quiere mantener, pero tampoco se aleja demasiado como para parecer demasiado distante. Comparte también como este día a día a través de YouTube, le ayuda mucho a compartir pues también sus preocupaciones, su día a día, el compartir que no todo es perfecto y que no todo va sobre ruedas y no todo es fácil, que también hay mucho trabajo detrás de todo lo que hace. Y también creo que algo fundamental que va un poco en contra de lo que normalmente pensamos, y es que va a su bola absolutamente, o sea, no entra en polémicas, no se acerca a otros perfiles por compromiso. De hecho nominó los premios Ídolo y no fue, no sé si porque tenía un viaje o cualquier cosa, pero bueno, igualmente no le dio bombo. Se comentó luego que no fue, pero ella no entró ahí. Entonces al final creo que esto la distancia absolutamente del resto de influencers, que ella a lo suyo siga haciendo lo que lleva haciendo 10 años, que le funciona, que no tiene que arrimarse a nadie, que tiene sus tiempos, su forma de trabajar, su forma de compartir, que sí que creo que ha encontrado un equilibrio muy bueno entre cómo compartirlo y qué compartirlo, y creo que esto ha sido algo fundamental en quién es ahora y en lo que representa ella como un perfil
absolutamente diferente de todo lo que nos podemos encontrar. Otro punto que me parece clave de lo que ha conseguido es que actúa y se posiciona como lo que se llama una embajadora silenciosa, es decir, no es una persona que te convenza de que compres algo, no quiere esa compra masiva, sino que representa a una marca. Y cuando tú como marca te asocias a Alexandra Pereira, sabes que de forma muy rápida vas de repente a subir de estatus, subir de categoría, a ser considerada por los seguidores y por los clientes como una marca de poder, que aporta mucho más que cualquier otra marca. Y por otro lado, también se reafirma como referente de una generación, de su generación, con la que empezó, con la que eran sus lectoras al principio, que ha crecido con ella, pues desde una persona que estaba en la universidad y que escribía hasta el día de hoy, que ya tiene su casa, su familia, su marido, sus hijos y todo. Entonces creo que no entra tampoco en intentar ser joven, en intentar ser tiktoker de repente, en intentar hacer bailes cuando no es lo que ella representa. Y creo que mantenerse ahí también la hace ser única, porque creo que muchos influencers pecan de querer hacer ese contenido como más juvenil para intentar llegar a absolutamente todo, mientras ella sigue su camino, ella sigue contando lo que quiere contar, sigue con la audiencia que ella quiere tener, no necesita hacer cosas que no van con ella para atraer a nueva gente, que eso también es como muy importante. Y al final pues es como ese modelo aspiracional de madurez. Creo que ella sabe que tiene que continuar con su línea, con su camino, y que al final la gente va llegando a ella, porque al final a todos nos llega la edad de querer ver un contenido más tranquilo, de querer ver un blog de su día a día en su casa en YouTube, y no tenemos que estar viendo todo el rato bailes, música y contenido rápido. Posicionarse ahí y mantenerse ahí cuando todo el mundo está yendo al otro porque cree que es la tendencia del momento para crecer, creo que eso también es una de las grandes estrategias que está haciendo. Pero sin ninguna duda, si tengo que decir cuál ha sido la mayor estrategia y la mayor virtud que ha tenido Alexandra durante todos estos años, y creo que es lo más claro y evidente para mí que ha hecho y que continúa haciendo a día de hoy, es que sabe siempre qué va a ser lo próximo, sabe siempre la siguiente tendencia, y no me refiero a nivel de moda o de marcas más que ella trabaje, sino a nivel digital, a nivel de marketing digital, siempre sabe cuál es el siguiente paso que va a haber que dar. Creó un blog en 2012, cuando apenas había blogs, cuando había otros 10 blogs, cuando eso no se sabía dónde iba, y ella creó su blog, creó la estructura y creó muy claro la comunidad que ella quería tener. Se posicionó en Instagram cuando sabía que Instagram iba a dar el pelotazo, para empezar a transicionar hacia ahí su audiencia y empezar a crecer también su audiencia de Instagram antes que mucha otra gente. Empezó YouTube en 2015, aunque empezó a tomárselo más en serio en 2016. También cuando iba a explotar y iba a ser como el gran boom, ayudó a planificar y ampliar su contenido. Y lo mantuvo en el tiempo, esperando a este segundo boom que acaba de empezar hace un tiempo. Creó una marca de ropa en 2017 cuando nadie creaba marcas de ropa, cuando la gente se dedicaba a ser influencer, a ganar dinero con Instagram y con influencer y con colaboraciones y nada más. Nadie pensaba en, oye, voy a amplificar mi negocio, oye, voy a amplificar y voy a aprovechar esta comunidad que tengo para llevarla a algún lado. Cuando nadie se planteaba eso, ella se lo planteó y lo hizo, que luego cerró, no salió bien, pero ella tuvo esa idea que luego muchas otras han seguido. Para mí, la gran fortaleza y la gran estrategia de ella ha sido que ha sabido cuándo y cómo transicionar para poder mover a su gente y que la acompañe en cada uno de sus proyectos, ¿no? Cuando es en el blog te llevo a Instagram, cuando estás en Instagram te llevo a YouTube, cuando no me mantengo en Instagram ahora te llevo de vuelta a YouTube. Siempre ha sabido cómo mover a la gente y para ir amplificando y para tener esa estabilidad de diferentes canales, diferentes formas de comunicación, y de paso de esto ha ido ampliando esta audiencia con el paso del tiempo. Entonces creo que para mí es lo más clave que ha tenido ella, que ha tenido muy claro desde el principio dónde quería verse, dónde quería estar, y probablemente ha tenido que rechazar muchas cosas por mantenerse en su línea de quiero ser la representación del perfil internacional de lujo de España. Y yo creo que ha tenido eso siempre en mente, y da igual lo que le ofrecieran, da igual el dinero, da igual todo lo que le viniera alrededor. Ella sabía que lo que tenía que hacer era mantenerse firme con ese objetivo. Ha sabido también rodearse muy bien, ha sabido cuándo tener un equipo, ha sabido cuándo dejarlo y transicionar a otro para que le diera una nueva visión, le ayudara pues en esa evolución que ella ha tenido que ir haciendo. A día de hoy tiene, por cierto, no lo hemos comentado, otra representante para un poco ya Ghassan le ha ayudado un poco ya en ese posicionamiento internacional
profesional que tanto buscaba, y ahora tiene otra persona para que le ayude de nuevo pues en esta nueva etapa, ¿no? Porque al final todos son etapas, y creo que hace muy bien en rodearse en gente que en ese momento le pueda aportar cosas y cuando esa etapa termina pues evolucionar. Así que creo que esto ha sido como la masterclass que nos deja Alessandra Pereira de cómo construir realmente un perfil potente, sin competencia, sin meterte en polémica, sin tener que estar haciendo ahora contenido rápido, ahora hago un baile, teniendo muy claro hacia dónde quieres llegar, cómo mover a tu audiencia, cómo mantener esa audiencia, cómo dar a la marca lo que quiere ver con ese perfil más aspiracional, pero a la vez crear esa comunidad de cercanía con esa audiencia para que mantengan ese engagement tan importante. Creo que es una masterclass en todos los sentidos de lo que hay que hacer, de lo que está bien hecho. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado también ver este punto que a veces no nos paramos a reflexionar detrás de una foto de Instagram, que vemos pues todo lo que hay detrás y todo el pensamiento que hay detrás. Por supuesto, os leo en comentarios para saber pues vuestras opiniones, dudas, preguntas, lo que queráis, nuevas ideas, lo que se os ocurra. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.